Continuamos aquí con nuestro invitado especial de la noche, Alex Rivadeneira, un experto en materia de seguridad vinculado al tema del gas y hoy en día hablando específicamente del gas licuado de petróleo. Tú comentabas algo, Alex, y te lo señalaba durante la pausa, que a mí me deja pasmado, y es el hecho de el tema de la movilización de estos cilindros y el peligro que se suscita cuando nosotros no entendemos si el cilindro tiene una vocación para mantenerse de forma vertical o para mantenerse de forma horizontal. Yo te mencionaba que para mí diariamente, ahora que tú lo señalas, me va a resultar ahora una dificultad el tránsito, porque yo te puedo decir que por lo menos diariamente o bueno, con mucha regularidad, más regularidad que debería, yo veo personas que trasladan cilindros de gas natural en un motor acostados. O sea, lo lleva uno... Gas licuado de petróleo. Gas licuado de petróleo acostado en un motor que lo llevan detrás, o en una camioneta que lo están trasladando de un lugar a otro y van acostados. Y eso, bueno, por lo que tú estás diciendo, es una contingencia de seguridad grandísima. Sí, básicamente... ¿Yo puedo agregar algo ahí? Sí, por favor. Lo llevan acostado. También normalmente los cilindros de gas de metal, la base tiende a dañarse muy rápido y por ahí hay mucha posibilidad de fuga. Y también hay personas que cuando compran los cilindros le dejan como la envoltura de plástico, y como el cilindro está sometido a la intemperie, a humedad, eso puede provocar también que se dañe su carcasa más rápido. ¿Qué recomienda el señor Alex en ese sentido? Mira, son muy buenas preguntas. Vamos a arrancar con lo siguiente. Yo les decía hace un momento, lo fundamental es el cilindro debe estar en buen estado. No comprarlo en lugares que no sean adecuados. Es decir, no ir a un sitio que no me dé la seguridad que ese cilindro fue fabricado de acuerdo a las normas de fabricación y de seguridad que se necesita para un recipiente, para tener un recipiente que contiene un producto a presión. Eso es muy importante. Lo siguiente, hay que colocarlo en sitios ventilados, porque si yo les estaba diciendo hace un momento que el riesgo es la fuga y que si se escapa va a ubicarse en los lugares más bajos, entonces lo que vamos a tratar es que si ocurre algún evento de este tipo, se disperse lo más pronto posible. Eso no lo vamos a lograr si ponemos el cilindro en un lugar cerrado o le ponemos el plástico, la envoltura que puede estar recubriendo. Tenemos que garantizar siempre hay un tema aquí que es importante, y es que el GLP no es un producto corrosivo. Entonces no nos podemos preocupar no nos vamos a preocupar por la corrosión interna, sino únicamente por la posible corrosión o daño externo que puede sufrir el cilindro. En ese punto es importante no tener tampoco estos cobertores, porque no nos van a permitir observar cuál es el estado del cilindro. La base es un sitio o es un lugar en el cual, por esa misma dificultad y por la humedad que existe en el país, empieza a oxidarse y luego un proceso de corrosión bastante acelerado. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para proteger mi cilindro? Primeramente, pues darle una mano de pintura, limpiarlo cada cierto tiempo, verificar que no esté perdiendo el espesor. Son cosas muy sencillas que yo puedo hacer en casa. Limpiarlo, lavarlo, pintarlo, de tal forma de alargar el ciclo de vida de ese cilindro. Volviendo a lo que tú mencionabas del tema de llevar el cilindro acostado. Realmente el problema es que dentro del cilindro tenemos las dos fases del producto. El GLP en estado líquido, ocupando el 85% del tanque, y el 15% en la parte superior de GLP en estado gaseoso. Entonces, esa válvula de seguridad está hecha para aliviar la presión que puede tener el cilindro en algún momento. Si la presión aumenta dentro del tanque, esa válvula de seguridad está hecha para abrirse y liberar el vapor de GLP que esté en la parte superior del tanque y que el cilindro no sufre algún daño. Si yo lo llevo acostado, la válvula pudiese ser que esté a nivel de la parte líquida del GLP,
Y cuando suba la presión, lo que yo voy a tener es GLP en estado líquido que va a salir por ese dispositivo de seguridad y vamos a volver a la característica que hablamos del inicio de que se va a expandir 262 veces. Bueno. Ahora, si ese cilindro lo tengo muy cerca de la cocina y se me aumenta la presión y se me activa la válvula de seguridad, lo que yo voy a tener es salir un chorro de GLP disparado hacia la cocina. Con la debida expansión que les comento hace un momento, el escenario se puede volver muy, muy complicado de manejar. Es bueno señalar que eso que señala Alex se refiere a el uso de cilindros que tienen una vocación doméstica en otros tipos de uso, por ejemplo, en temas de transporte y demás. O sea que es bueno siempre, como dice Alex, tratar de acudir a centros donde te puedan explicar y ofrecer un producto destinado, organizado, armado para los fines que uno requiere en materia de gas licuado de petróleo por el tema de del riesgo elevado de un mal uso o inobservar las reglas, cláusulas de seguridad. Ahora, Luis, algo muy importante antes de pasar al siguiente tema, y es que los usuarios finales tenemos que también entender que una vez que ese producto está en nuestras manos, nosotros somos responsables de ese manejo adecuado que acabamos de mencionar. Yo, como usuario final, tengo esa responsabilidad de saber que el GLP es un producto inflamable y que si yo no lo manejo adecuadamente en mi calentador, en mi estufa, yo puedo causar un accidente por ese manejo inadecuado. Por eso es fundamental, nuevamente, que el Estado, comercializadoras y usuarios finales entendamos dónde está el peligro fundamental del GLP, que básicamente es un escape o una fuga de su contención primaria. Sí, esa parte que menciona sobre el almacenamiento, estamos enfocados en cilindro, pero también tenemos lo que son los tanques, que no es lo mismo que cilindro, sino son otros recipientes de almacenamiento. Y una muy buena noticia que tenemos es que el Ministerio de Industria y Comercio emitió la resolución 218-2020 para regular los tanques de almacenamiento que operen más de 2.000 galones en adelante en gas licuado de petróleo y más de 100 metros cúbicos en gas natural, creando el Registro Nacional de Depósitos y Terminales de Almacenamiento de Combustible y obligando a quienes tienen este tipo de recipientes a someterse al proceso de registro de estos recipientes. Esto es importantísimo, señores, porque una vez comencemos con los registros de todos estos tanques, entonces ya se puede hablar de su verificación periódica, del registro de sus verificaciones, de su estado, de todo. En base a eso, sus autorizaciones de operación vigentes a cada momento, como se hace ya a grandes rasgos con las envasadoras, con sus tanques de almacenamiento, pero ya esto en rasgo menor lo que estamos hablando. Y déjame darte una noticia calientita. ¿Sí? Del 30 de mayo. Ajá. El Ministerio de Industria y Comercio emitió la resolución 066 del 2021 que otorga un plazo improrrogable de 13 meses a partir del 30 de abril de este año para que todas estas personas jurídicas o naturales que tengan un recipiente de almacenamiento mayor a 2.000 galones, que es lo que de GLP, que es lo que tú mencionaste hace un momento, puedan generar ese registro. Ojo, no lo tiene que hacer la comercializadora, lo tiene que hacer el usuario final. Entonces, quien tenga un tanque en su instalación, en su empresa, de esa capacidad o mayor, tiene que hacer el proceso que tú mencionaste hace un momento. Qué bueno, qué bueno. Y me parece que solo es el principio y creo que vamos a llegar a los cilindros. Esto es muy importante, repito, era por todos los permisos que genera. De manera transversal a todos los rubros del gas licuado de petróleo en materia de seguridad, tenemos la Ley de Erradicación de Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados, que es la número 1719. Esta ley, entre tantas cosas que menciona, es que un comerciante no puede comerciar con un producto regulado si no tiene todas las autorizaciones del lugar.
En ese sentido, ojo, ya entonces estamos hablando que quienes tengan recipiente de más de 2.000 galones y no tenga su permiso, va a entrar en conflicto con la ley de erradicación del comercio ilícito, y yo sé que esto irá más adelante también con los cilindros, pero lo que tenemos ahora es esto, señores, y esta ley establece sanciones muy importantes, drásticas y actualizadas. Así que tengámoslo en cuenta. Pues ya he hablado sobre los cilindros y los tanques de almacenamiento. Sería importante hablar de las envasadoras de gas licuado de petróleo y las estaciones de gas licuado de petróleo que todos los dominicanos utilizamos tanto. La seguridad en las mismas. ¿Qué nos puede decir, Alex, al respecto? Bueno, mira Luis, el proceso de adecuación a las normas de seguridad de las envasadoras arrancó por allá en el año 2016 con la creación de reglamentos técnicos de seguridad para estaciones de expendio de gas licuado de petróleo. Luego en el 2017 pues emitió la resolución 201 en el que ya básicamente se emiten los requisitos de seguridad que deben tener este tipo de instalaciones. Que perdóname que te interrumpa, es importante decirle al oyente por qué hablamos del 2016. Hubieron algunos incidentes en el año 2016 que hubo también pérdidas lamentables y a raíz de esto pues empezó a revisar el crecimiento poblacional alrededor de las envasadoras, que había cambiado bastante. Y entonces en base a este crecimiento, entonces nos dimos cuenta o advertimos que había que adecuar las normas de seguridad de acuerdo a los centros de concentración de personas que había en todo lo alrededor. Y entonces lo primero que se hizo en el 2016 mediante la resolución 31 fue suspender las evaluaciones para envasadoras de gas. Se suspendieron en el 2016. Entonces ya más adelante, pero se suspendieron ¿hasta qué? Hasta que se adecuaran las normas de seguridad. Entonces ahí venimos, Ale, ahí viene la norma 201, viene la norma 194 que estableció por primera vez o reguló los tanques de gas licuado de petróleo para envasadoras soterrados bajo la tierra. Eso no existía en la República Dominicana. Y esto fue un avance grandísimo porque, por ejemplo, inmediatamente se soterra un tanque de gas licuado de petróleo, se elimina el riesgo de una explosión del tanque. Inmediatamente, señor, esto cambia totalmente el panorama, lo que le llaman bleve, se elimina inmediatamente. Eso fue la resolución 194 y así la 201 de la cual vamos a hablar y de todas las demás sobre seguridad en las envasadoras después de la pausa. Consumido.